Amén, hermanos. Muy bien. Entonces, vamos a empezar ya de lleno. Ya dimos una breve explicación. Ya hicimos nuestra oración inicial. Y ahora nos vamos a sumergir directamente en el crecimiento número 2, en la clase número 7, que se llama Testigos de Cristo. Y para los que tengan el librito, eh, una de las metas precisamente es enseñarles cómo ser testigos de Cristo ante el mundo y cómo llevar a las personas nuevas a conocerlo y a aceptarlo. Esa es una de las metas. Ese es un reto muy importante, un reto que sí va a costar un poco, pero con la ayuda del Señor, miren mis hermanos, todo va a estar mejor. Así que el inciso A es nuestra misión como cristianos. Y voy a leer un poco y luego desarrollamos el tema para que llevemos esta tónica de esta manera, ¿sí? Esta clase, y que no se nos vuelva un poco tediosa. Así que vamos a leer. Es en la página 83. Inciso A. Jesús, antes de partir, dio sus instrucciones finales a sus discípulos y les dejó una gran misión que cumplir. Y eso lo podemos ver en San Marcos 16:15. Y la palabra del Señor dice: id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. Esta es palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Muchos de nosotros relegamos esta responsabilidad de difundir la palabra de Jesús a la iglesia, a los sacerdotes, a los misioneros. Pero esta misión no fue solamente a algunos, sino para todos aquellos que le han conocido y creen en Él. Aquí me voy a detener un momento, mis hermanos. Y es que este gran valor que sepamos que las instrucciones que dejó el Señor a sus discípulos, ir por todo el mundo y proclamar el Evangelio. Y esto es para cada uno de nosotros, cristianos comprometidos, laicos, entregados a la iglesia, y que de alguna manera estamos siendo llamados a esa nueva evangelización, a esa evangelización que conlleva también el poder salir de nuestros hogares, salir de la iglesia, salir de nuestra zona de confort. Y no precisamente sola para que vayan algunas personas, como lo dice, que puede ser que sea para aquellos sacerdotes, los misioneros, las hermanitas de la caridad. Y estas personas, nosotros les dejamos esa gran responsabilidad. Y debemos de entender y aceptar que también nosotros somos parte importante de ese cuerpo de Cristo. Y que todos nosotros estamos llamados a evangelizar. Pero a evangelizar ¿a quiénes? A nuestra familia. ¿Sí? A los más cercanos. Así como dice, a nuestro prójimo. ¿Y quién es nuestro prójimo? La persona que está a la par de nosotros. De repente puede ser la esposa, el esposo, los hijos, los nietos. Y miren, es una responsabilidad que conlleva a cada uno de nosotros. Y no podemos hacernos a un lado o decir: a mí no me toca, a mí no me llamaron. Eso fue hace 2000 años. Es ahora, es en este tiempo también que el Señor nos llama para ir a proclamar su palabra.
Es necesario que nosotros salgamos de nuestra habitación, que salgamos al encuentro de aquellas personas que nos necesitan. Y en la calle hay muchas personas, hay mucha gente que necesita esa palabra de Dios. Cuando vamos en la calle o cuando vamos caminando, siempre esa palabra que necesita oír mucha gente. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que tengas un día formidable. Mire, son palabras tan sencillas que uno piensa que no pueden llegar a calar en nuestro corazón, pero esas pueden ser parte muy importante para hacerle el día a muchas personas. No cabe duda que si nosotros caemos a la cuenta de que el Señor nos hace ese llamado, es para ir a proclamar su palabra. Más adelante vamos a hablar qué aspectos son los que debemos de tomar en cuenta para ir a predicar, ir a salir al encuentro de aquellas personas que necesitan. Pero en este instante, el Señor nos manda a que nosotros nos volvamos como Jesús, como Él, que estuvo proclamando la palabra, dando enseñanzas, parábolas, y estuvo en la sinagoga, estuvo en algunos lagos, estuvo en algunas montañas. Y miren, nos dio mucha escuela, mucha tela para cortar. Nos dio muchas cosas que cada uno de nosotros, si la tomamos en cuenta, vamos a saber de que efectivamente también fuimos llamados. Tú que me estás escuchando, también fuiste llamado. Yo fui llamado, Byron, y tal vez tú del otro lado de la pantalla también estás siendo llamado. Siguiendo con la lectura, dice: Andrés dio testimonio de Simón Pedro, que era su hermano, diciéndole que había encontrado a Jesús, que era el Mesías esperado. Felipe habló de Natanael, que era amigo suyo. La samaritana, la cual no se podía considerar como un discípulo, con su testimonio fue instrumento de que muchos llegaran a Jesús. El pan de Cristo para la evangelización total del mundo se vería simplificado si pensáramos en ganas para Cristo a las personas más cercanas, y que al ser alcanzada esta, ganará a su vez a otra próxima a ella, y así sucesivamente. Entonces, mis hermanos, somos llamados a ir a proclamar su palabra. Somos llamados a que cada uno de nosotros tengamos presente que somos llamados y que estamos comprometidos y que en algún momento nos sentimos parte importante de este grupo. Yo estoy en la comunidad de Benecer, de acá de la 1 de julio, y me da mucha alegría. Posiblemente mis hermanitos y mis hermanitas están también en este curso. Varias comunidades acá y también comunidades también de la parroquia de la Santa Marta, y eso es muy importante. Bien, siguiendo con nuestra lectura, tenemos el inciso B. Somos mensajeros. Si bien es cierto que las personas que nos conocen notarán un cambio en nosotros, y esto será la mejor predicación, hay otras personas que a nuestro alrededor que no pueden ver estos cambios, los cuales pueden necesitar de Cristo mucho más. Y nos atrevemos a hablarles del Señor argumentando que no soy digno, no tengo preparación, se necesita experiencia, tengo miedo, qué va a decir la gente y muchas cosas más. Aquí me voy a detener un momentito. Si bien es cierto, la gente va a notar nuestro cambio. Es a través de seguir en la vida del Espíritu, en oración,
ese cambio que el Señor quiere de nosotros. Ese cambio que el Señor necesita. Pero también nos hemos encontrado con este inconveniente cada uno de nosotros. Y es precisamente que tengo miedo. No sé qué decir. Somos mensajeros, pero no sé qué decir. ¿Qué van a decir de mí? Es que yo no puedo hablar. Y muchos tropiezos que pueden haber en nuestra vida. Yo lo sé, que pueden haber tropiezos. Pero cuando hablamos de ser testigos del Señor y que somos esos mensajeros de la palabra del Señor, se me ocurre un canto muy, muy bonito que cantábamos hace mucho tiempo, que decía: yo soy testigo del poder de Dios, por el milagro que Él ha hecho en mí. ¿Se acuerda usted de ese canto? Yo soy testigo. Claro que he sido testigo de las maravillas que el Señor ha hecho en mí. Yo soy testigo del poder de Dios. Y Él ha sido grande en mi vida. Él se ha manifestado en mi familia. Él ha sido bueno. Él ha sido bondadoso. Él ha sido amoroso, misericordioso. Y no solo conmigo, también contigo. Y es preciso que nosotros entendamos que somos testigos y que somos esos mensajeros que llevamos la palabra del Señor. Llevemos esa buena nueva a aquellas personas que lo necesitan. Y es cierto, tal vez posiblemente tengamos dificultad para poder hablar del Señor. Tal vez no tengamos las palabras, pero sí tenemos muchas herramientas. Tenemos la oración. Y si nosotros le pedimos en oración al Señor, Él nos va a dar esas palabras que necesitamos. No cabe duda que con las palabras hay muchas personas que se han manifestado. ¿Sí? Posiblemente no tengamos el don de la palabra, no tengamos la facilidad y tengamos ese miedo escénico y que nos hace mal o que nos ponemos nerviosos, empezamos a sudar. Pero cuando nosotros nos sumergimos en la palabra del Señor, cuando nosotros nos aferramos a su palabra y nosotros estamos comprometidos con el Señor y que hemos recibido el Santo Espíritu, este año empezamos nosotros recibiendo vida en el Espíritu para empezar de lleno, para empezar con fuerza, con poder, para empezar al 100% cada una de nuestras actividades. Tú también estás siendo llamado para que juntos seamos más, para que juntos llevemos ese cambio, llevemos ese mensaje. ¿Y cuál es el mensaje? La buena nueva. Cristo te ama. Cristo está contigo. Somos testigos de ese poder. Claro, por supuesto, hemos tenido dificultades, hemos tenido problemas, hemos tenido enfermedad, hemos tenido cierre en el país en el 2020 y hemos pasado un año bien difícil. Pero nuevamente se abren las puertas, pero no para que hagamos otras cosas más que evangelizar, más que poder hablar del Señor. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Ser llamados y somos mensajeros de esa palabra. Pero, ¿quiénes son esos testigos? ¿Quiénes son esos mensajeros? Sigamos leyendo. Y dice, ya Jesús nos los había prometido. Recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y serán mis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta el fin de la tierra. Esto lo podemos encontrar en Hechos capítulo 1, versículo 8. Apúntalo. Hechos capítulo 1, versículo 8. ¿Sí? Y seréis testigos en Jerusalén. Claro que somos testigos. Acá en la 1 de julio. Somos testigos acá en nuestra colonia, en nuestra Guatemala. Y los que nos están viendo también en transmisiones en otros países. Somos testigos y tenemos que llevar esa palabra del Señor. No tengamos miedo.
El Señor nos va a dar ese espíritu y se lo dio precisamente a sus apóstoles. Y también nosotros hemos recibido de ese espíritu. Hemos recibido de ese poder de lo alto. Así que ya estamos completando esa armadura. Ya llevamos el Espíritu Santo. Vamos a llevar también la confianza, la fe. Vamos a llevar la oración. Vamos a llevar nuestra Sagrada Escritura. Miren, mis hermanos, queremos prepararnos. Y estos crecimientos son para que nosotros fortalezcamos nuestra vida. Por eso se llama crecimiento. Crecer en Jesús. Crecer en la palabra. Allá afuera las cosas se están poniendo difíciles. Pero nosotros debemos de estar bien cimentados en su palabra. Bien cimentados en Él y dispuestos a seguir adelante. Ahora, la pregunta es del inciso C. ¿Qué debemos hacer? Si queremos ser testigos del Señor, debemos cuidar muy especialmente nuestra vida de oración, ya que es a través de ella que esperamos las instrucciones del Señor y el que nos guiará a las personas que ya ha llamado. Miren, ¿qué debemos cuidar? Nuestra oración personal, nuestra vida en el Señor, nuestro encuentro con Él. Este encuentro en oración con Él es muy importante, mis hermanos, que oremos sin cesar. Nos puede pasar que les pasó lo mismo a algunos apóstoles, ¿sí? Que se quedaron dormidos. El Señor les dijo, manténganse en oración. Y lo primero que hicieron fue dormir. Y que no nos dé risa, porque posiblemente nos toque a nosotros. De repente decimos que estamos durmiendo, o que el cansancio es bastante, o que hemos pasado un día difícil, y que cuando empezamos a hacer la oración, nos quedamos dormidos. Entonces, sí estamos posiblemente débiles en la oración, y debemos de fortalecer ese vínculo con el Señor, esa estrechez. ¿Cuántas veces nosotros hablamos en el día con el Señor? ¿Cuántas veces lo hacemos cuando nos levantamos? ¿Cuántas veces lo hacemos cuando estamos comiendo o cuando estamos de camino a nuestro trabajo o en nuestra casa? ¿Cuántos de nosotros lo hacemos cuando venimos de regreso? Hay muchas formas de orarle al Señor, pero debemos de hacerlo. El día tiene 24 horas. ¿Cuántas horas nosotros le dedicamos al Señor en oración? Es una pregunta que cada uno de nosotros puede responder. Así que, siguiendo esta temática, y en nuestro librito dice, como Moisés dijo, Señor, te suplico que tengas presente que yo nunca he tenido facilidad para hablar, ni aun después de que tú me hablas, pues no encuentro las palabras para expresarme. Miren lo que dice Moisés. Estaba reconociendo que no era capaz de llevar ningún mensaje, puesto que no tenía facilidad de palabra. Pero oigan, mis hermanos, Dios le respondió. Y él le dijo, ¿quién ha dado boca a este hombre? ¿No soy yo? Dice Dios, anda, ya que yo estaré en tu boca y te diré lo que has de hablar. Dándonos a entender que el Señor no necesita nuestras habilidades para poder obrar a través de nuestra boca. Aquí también me voy a detener un momentito. Miren, Moisés decía que no podía hablar, ni aún después no tenía palabras para decir algo. Y le decía al Señor. Y claro, nosotros posiblemente no tenemos facilidad, pero digámosle al Señor en oración, Señor, danos la facilidad de la palabra.
Haz que aquella persona se convierta. Haz que esa palabra sea para bendición de esa familia. Haz que esa palabra sea para edificar a este matrimonio, a este hogar. Haz que esa palabra llegue. Posiblemente no tengamos ese don, pero saben, mis hermanos, el Señor no necesita la habilidad de nosotros. Él pone las palabras en nuestra boca y en nuestro corazón. Muy importante. Si nosotros estamos tomados de su palabra y en fe en el Señor y en oración, lo vamos a poder lograr. Vamos a hacer que nosotros movamos montañas. Miren. Así que no tengas miedo, solo ten fe, dice un hermano. Y es precisamente lo que tenemos que hacer, tener fe, tener confianza en el Señor, estar completamente seguros de que por medio de la oración va a llegar la bendición, va a llegar la sanación, va a llegar la bendición, va a llegar aquello que nosotros necesitamos. Sigue pidiéndole al Señor. Moisés sabía que no podía hablar. Claro, tenemos que reconocer, y eso es lo importante, que reconozcamos que cuando somos llamados posiblemente no somos tan virtuosos en la palabra. Y ahora quiero comentarles, me da mucha alegría el que estemos acá, porque eso nos ayuda a facilitar nuestra oración con el Señor. El encuentro con Él es muy importante. Así que ojo, mis hermanos. Ese es punto muy vital que debemos de seguir orándole al Señor para que Él nos dé las palabras. No cabe duda que es por medio de ese Espíritu Santo, como los apóstoles recibieron también ese Espíritu. El Señor también se manifiesta y se manifestó Dios a Moisés. Debemos proponernos entonces que el mayor número de personas que durante el día tratemos no sigan adelante sin que les hayamos hablado de Jesús. Tal vez será alguna persona que va con nosotros en el camino, o que cuando vayamos a comprar a la tienda, o cuando estemos cortándonos el pelo, o posiblemente en algún quehacer doméstico. Necesitarán mucho de estas palabras, que puede ser el compañero de trabajo, o por qué no también el jefe necesitará más pasar diario frente a nosotros, y podemos ser un instrumento para recibirlo de corazón. Y él, que ha bautizado en el Espíritu Santo, piensa entonces que si bien no saber mucho, saber lo suficiente como para que otro pueda llegar a donde tú has llegado, y debes saber que el centro del testimonio es Cristo, y que el requisito y el propósito es llegar al Señor. Me voy a detener otro momentito, mis hermanos, en esta temática que estamos llevando a cabo, y no cabe duda que nosotros podemos hablarle a aquellas personas, hablarle de Cristo. Ya empezamos con nuestra familia, ya empezamos con nuestro prójimo. Ahora salgamos, vayamos a donde está el tendero, donde está el chino, donde está posiblemente, por supuesto, guardando todas las restricciones precisas. Hoy debemos de hablarle. ¿Cómo, mis hermanos? Hay muchas formas ahora de hablarle. Una llamada, un mensajito, un WhatsAppazo, dicen, ¿verdad? ¿Sí? Posiblemente en las redes sociales, cuando tú te metas al Facebook. ¿Sí? Que Dios te bendiga. Feliz cumpleaños, feliz día. Que Dios se manifieste en ti. Te mando un fuerte abrazo. Miren, hay muchas formas. Ahora virtualmente lo vamos